Buenas tardes, mi nombre es Anaí Delgadillo y les vamos a hablar un poco sobre el strapping en la práctica y un poco de algunas aplicaciones con taping. Para comenzar, vamos a empezar con un poco de teoría. Vamos a empezar hablando sobre los puntos claves. Un punto muy importante es de cómo prevenir las irritaciones, las ampollas y cualquier tipo de rosaduras. Para esto existen dos soluciones. La primera, si el taping o el strapping va a permanecer por mucho tiempo, se recomienda aplicar cualquier tipo de pomada que sea anti-rosaduras y cubrirla con algún tipo de compresa. Y la segunda es si va a estar la aplicación solo por una sola o por unas horas, perdón, se coloca algún tipo de protección que en este caso la literatura menciona el Omnifix Elastic. ¿Qué hacer para conservar mejor las tiras activas? Para esto se recomienda colocar brazaletes en el extremo o los dos extremos de la tira. Para esto se necesita cortar en sentido longitudinal, pegarlas sin ningún tipo de tensión y se pegan los trozos, los dos trozos se pegan sobre el anclaje, así como se muestra en la imagen. Para cerrar correctamente el strapping, el cierre, ya que el cierre define la eficacia y su conservación, en caso de ser un strapping terapéutico, se realizan vendajes circulares sin ningún tipo de tensión con una venda adhesiva inelástica. Este se pasará por cada lado del miembro en sentido disto-proximal, esto quiere decir que va de distal a proximal. Y para un strapping preventivo se debe impedir el desprendimiento de las tiras activas. Para esto se realiza un vendaje en forma de espiral sin ningún tipo de tensión, en sentido igual que el anterior, de distal a proximal. El procedimiento de la colocación del strapping. El primer paso es la preparación de la piel, que sería la de depilar la zona en caso de que sea un varón y que tenga mucho vello. Si se trata de strapping terapéutico, esto no es necesario. El segundo paso es el anclajes circulares, ya que estos, como se mencionó anteriormente, sirven de puntos de anclaje para las diferentes tiras activas. Solo se realizan con vendas elásticas y sin ningún tipo de tensión. El tercero sería la colocación del segmento del miembro o de la articulación que debe inmovilizarse. Esto se realiza en posición encogida si se trata de una contención terapéutica y en posición de función si se trata de una contención preventiva. En posición de función se refiere al movimiento que realiza pues, tal músculo, ¿no? Para una colocación eficaz se toman en cuenta ciertos tipos de puntos, como son la tensión, la posición de los tejidos, que vendrían siendo los músculos o la articulación a la que se le va a aplicar el strapping, y las formas de las vendas, esto es la forma en la que están colocadas y en las que se cortan pues, las vendas. Para el drenaje no se necesita ningún tipo de tensión. La posición es en estiramiento y las formas pueden ser en abanico o en Y. Para una aplicación de corrección se aplica una tensión de 20 al 50%. La posición es en encogidos y la forma en Y o en I, que sería solo la tira. En descompresión es de igual, del 20 al 50% de tensión. La posición es ligeramente estirado y la forma es en I. Y por último, de tonificación es igual, de 20 a 50% de tensión. La posición es
más o menos encogidos. Y las formas de las vendas son en Y y en I. Para mejorar la adherencia, se recomienda calentar la venda, se coloca la venda y al terminar se frota, muchos frotan con el mismo papelito que se desprende de la venda o pues igual con la mano. El chiste es solo hacer calor para que el mismo pegamento se adhiera mejor a la piel. Se debe evitar recolocarla, solo se tiene una oportunidad, ya que por lo mismo, al estar pegado con la piel, al desprenderlo y volverlo a pegar, pues evitaría como que se pegue bien en la piel otra vez. Por así decirlo, como que quitaría pegamento. Evitar tocar demasiado la superficie adherente. Y cómo evitar el desprendimiento, es muy importante redondear los bordes, ya que al estar como, como la forma natural, así quedarían los piquitos, las esquinas, y al realizar cualquier tipo de movimiento es más fácil que se desprendan. Y al estar redondeados, pues ya sería más difícil que se desprendan. En los montajes mixtos se deben respetar cierta cronología. Para esto primero el vendaje va primero el vendaje drenante y luego el tonificante. Después, si va a ser destonificante, primero iría el destonificante o relajante y luego el analgésico o descompresivo. Y por último, el vendaje destonificante y luego el correctivo. Por mi parte, eso sería todo. Hola, mi nombre es Angélica Dayana Zapalafox y les voy a platicar sobre el taping corrector en caso de pie plano. Este es el hundimiento del arco plantar que puede ocasionar diversos problemas como la periostis o el síndrome de limpia parabrisas. El objetivo es corregir y estimular la bóveda plantar. La postura del paciente es en decúbito dorsal, que sería en decúbito supino. La forma del taping sería en forma de Y con un anclaje que abarque todo el pie. El pie se coloca en una ligera eversión, se empieza por la cabeza del quinto metatarso sin tensión, luego se ejerce una tensión del 50% hasta el cuello del astrágalo, donde se sitúa la abertura de la Y, las dos ramas de la Y ascienden por la parte anteroexterna de la pierna y se tensan al 50%. El resultado es que la tensión ejercida sobre la venda impide el hundimiento del arco plantar y estimula los músculos intrínsecos de la bóveda plantar. Luego, el taping para drenaje de rodilla. Este montaje se utiliza en caso de edema o hematoma. El objetivo es descongestionar la articulación, favorecer el drenaje de la reabsorción del edema y del hematoma. La postura del paciente es en decúbito dorsal y, si es posible, con la rodilla flexionada a 110. Si no se puede, debe estirar la piel con su propia mano. La forma del taping es en forma de doble abanico. Drenaje anterior. Colocación del primer abanico. Se coloca la base por encima de la rodilla. La primera hebra rodea la rótula. La segunda, tercera y cuarta hebras pasan por encima de la rótula y se colocan sin tensión. La colocación del segundo abanico, una vez realizado el anclaje, se colocan las 5 hebras sin tensión en diagonal con relación a las anteriores. Drenaje posterior, coloque el anclaje por encima de la fosa poplitea. Las 5 hebras se aplican sin tensión y perpendicularmente en la cara posterior de la rodilla. Soy Luis Ramos y voy a hablar sobre el taping para el esguince de tobillo. Primero, el pie tiene que estar en una dorsiflexión. Se debe colocar una espuma protectora esto es para limitar la plantiflexión. Se tiene que colocar una espuma protectora desde los dos anclajes. Después se tiene que colocar 2 tiras
que van a ir verticalmente, tienen que ser de 4 centímetros. Se colocan desde la parte anterior de la pierna y luego se van hasta el anclaje y se tiene que repetir este proceso 2 veces. La cinta tiene que estar sin tensar. Luego, para limitar el varo, se debe colocar 2 tiras laterales desde la parte interna hacia atrás. Se asienta por la parte externa hasta el anclaje superior. ¿Me puedes dar aquí? Bueno, luego se van a colocar cintas para el drenaje y la sujeción de las 2 tiras verticales. Desde el anclaje anterior se debe colocar una tira horizontal lo más abajo posible, acabar del lado extremo del mismo anclaje. Y luego repetir los mismos pasos con otras 2 tiras de 4 centímetros, superponiéndolas hacia la mitad, delante de las tiras verticales, hacia arriba de la tira horizontal, y ya después viene el cierre del vendaje. Se cierra completamente el montaje hasta su anclaje superior con 2 tiras circulares sin tensionar. Tienen que estar superpuestas a la mitad y al final del taping debe estar completamente cerrado. Para el taping de la fractura del metatarso, bueno, pues primero que nada, el metatarso se produce por un traumatismo, puede ser indirecto o indirecto. Está combinada con una dorsiflexión y una plantiflexión. Es más frecuente que afecta al quinto meta. El objetivo de este taping es aportar rigidez a la bóveda plantar y anular la tensión que tiene el quinto meta. Para el anclaje se debe colocar unas vendas elásticas de 3 centímetros. Al aportar rigidez a la bóveda plantar, se deben de colocar longitudinalmente cintas de 4 centímetros sobre la bóveda plantar y sobreponer las otras tiras. Luego se tiene que impedir un cizallamiento sobre el metatarsiano. Para esto se deben de colocar de 2 a 4 tiras de 4 centímetros sobre el metatarsiano diagonalmente sobre el dorso del pie y la cara plantar. El cierre del vendaje se tiene que utilizar vendas de circulares, no tienen que tener tensión y es a lo largo del pie sin comprimirlo. Para el drenaje del tobillo, pues se utiliza más que nada para los edemas que se dan en la articulación de la tibiotarsiana. Pues el objetivo es el drenaje de la articulación. El paciente tiene que estar en decúbito supino. Y el primer abanico es para el drenaje malleolar. El pie debe estar en un dorsi. Deben de colocar 2 vendas en se tiene que dar forma al retromalleolar y después colocar el pie en plantiflexión para colocar las demás tiras. Y ahí se pueden ver las arrugas. Y ya para el segundo abanico es repetir el mismo proceso del mismo, pero sobreponiéndolo. Igual se tienen que hacer los mismos pasos, el pie tiene que estar en dorsi y luego se coloca en una planti. Como el resultado de este, se obtiene el drenaje con las ondulaciones de las vendas durante el movimiento del pie. Para una fractura de la falange del dedo del pie, primero que nada, pues tiene que colocar vendas que aporten rigidez a la columna del tercer dedo. Esta parte, en este taping tiene que ser primero desde el dorso, se tiene que colocar una espuma protectora de 3 centímetros, una venda de 2 centímetros sobre el dedo lesionado, se debe prolongar hasta el anclaje y esto es para aportar rigidez. Y ahora para aportar rigidez a la bóveda plantar, desde la parte plantar del pie,
se han de colocar tiras longitudinalmente de 4 centímetros en la planta del pie. Se han de colocar la cinta rígida de 2 centímetros sobre los dedos del pie afectado, extendiéndolo hacia la bóveda plantar. Si hay presencia de dolor, se deben de colocar 3 o 2 centímetros en la cara y en la parte del dorso y en la parte plantar, perdón, del dedo dolorido. Y para el cierre de este, si se agregan estas 2 cintas, pues se tienen que agregar 2 tiras circulares sin tensionar. Ahí como se puede ver en la foto, en la parte roja son 2 cintas circulares y no tienen que tener tensión. El taping destonificante de la fascia plantar o de la poneurosis, pues el objetivo es de relajar la fascia plantar. El paciente tiene que estar en decúbito prono, perdón, y la forma va a ser en abanico a lo largo del pie. Para esto, el pie se debe colocar el anclaje desde el calcáneo, no tiene que tener tensión. Y para formar el abanico, primero se tiene que poner en la parte del, bueno, no, perdón, el dedo corazón de la mano derecha tiene que mantener los dedos del pie extendidos para este anclaje, mientras el índice de la mano va golpeando para que el vendaje se adhiera, perdón. Ese tiene que estar en 0% de tensión. Para el esguince del metatarsiano, pues el objetivo es aportar rigidez a la bóveda plantar, limita la extensión del pie e impide los movimientos de la lesión, o sea, puede ser en prono o en supino. Primero se tiene que limitar la extensión del pie colocando en diagonal dos vendas de 4 centímetros. Deben de colocarse cruzadas y repetir este paso 2 veces. Para impedir las torceduras de la parte del medio pie en supinación, se debe colocar la primera venda de 3 centímetros que saldrá de la parte interna del pie y sube por el lado del lado externo. El pie debe de estar en dorsi y pronado. Para finalizar el anclaje, la segunda venda saldrá de la parte interna del empeine y pasará por debajo de la bóveda plantar. Debe subir la cara hacia posterior interna del pie y así se finaliza el anclaje. Taping tonificante, pues el objetivo es estimular los fibulares en caso de inestabilidad residual, rozar la vigilia del músculo estabilizador lateral externo de la pierna. El paciente tiene que estar en decúbito supino y la forma de este taping es en Y. Pues primero se coloca el anclaje tiene que estar sin tensión a la altura del calcáneo en la parte inferior. Para la colocación de las ramas de la Y, se debe colocar la pierna en eversión, extender 2 ramas de la Y con 50% de tensión. Y ya si se quiere añadir un drenaje, pues se puede agregar el abanico. Este vendaje se puede usar en caso de, pues para el drenaje. Esta opción aportará un efecto estimulante y más esterilizante y el pie debe estar en una eversión durante el montaje. Por la Fox y les voy a platicar del taping destonificante para tibial anterior. Este montaje se utiliza en caso de tensiones solares en el tibial anterior. Su objetivo es aflojar la parte baja del tibial anterior. La postura del paciente es en decúbito dorsal. La forma del tape es en forma de I.
La colocación del primer abanico, bueno, del abanico, es mantener el pie en flexión plantar y colocar la venda sobre el tibial anterior. La venda vuelve a subir por la parte anterior y externa de la pierna. El resultado de este es el estiramiento del tibial anterior. Se obtiene gracias a las arrugas de la venda durante los movimientos de la flexión dorsal del pie. Como se puede observar aquí en las imágenes, se, se hace una pequeña flexión plantar y se coloca la venda sobre el tibial anterior y por la parte anterior y externa de la pierna. Ahora, el síndrome de la confluencia posterior del tobillo, stripping antálgico. El mecanismo de este se trata de un dolor localizado en la parte posterior de la cola del astrágalo, a la altura plantar de la interlínea, que impide cualquier flexión plantar brusca. El objetivo es impedir la flexión plantar máxima o forzada y la postura del paciente debe colocarse en decúbito dorsal con el pie en flexión dorsal. Para limitar la flexión plantar, se coge un trozo de la venda extensa de 6 u 8 centímetros que se coloca de forma de brazalete sobre el anclaje superior. Luego se ejerce una fuerte tensión y se fija a modo de brazalete al anclaje inferior. El excedente de la venda se coloca en la espiral, estabilizando también la parte activa de la tira. Aquí en las imágenes se observa cómo se hace el anclaje. La limitación plantar se coloca sobre la parte anterior de la pierna, del anclaje superior al inferior. 3 tiras de Omnitape de 4 centímetros. Para tratar el calcáneo, con un trozo de largo de venda extensa plus de 3 centímetros que colocamos en medio sobre la cara posterior superior del calcáneo, tire el retropié hacia el eje. Cruce los dos trozos de venda sobre la bóveda plantar, luego ascienda por la cara anterior de la pierna para acabar sobre el anclaje superior. Limitar flexión. Bueno, ahora la periostisis tibial stripping terapéutico. El mecanismo es una inflamación del periostio del hueso tibial. Este puede ser producto de un microtraumatismo repetido por presión de la fascia sobre el periostio. Su objetivo es corregir la posición del pie para estirar las fascias y descomprimir en sentido longitudinal y transversal los músculos que se insertan en el entorno a la zona dolorosa y, en la medida de lo posible, corregir momentáneamente las zonas de apoyo del pie en el suelo. La postura del paciente: el paciente debe estar en decúbito dorsal, la rodilla ligeramente flexionada con el talón descansando en la superficie de la mesa y, bueno, descomprimir las fascias diagonalmente. Se fija la venda extensa de 3 centímetros sobre la parte posterior del tríceps. Luego se aproxima manualmente las fascias de la tibia de 2 vueltas o más. Para limitar el valgo de la articulación talocrunal, descompresión de los músculos internos de la pierna, se fija una primera venda extensa de 6 centímetros en la parte interior de la bóveda plantar. Luego se asciende por el empeine y acaba en la espiral sobre el anclaje superior. Para el cierre del montaje, se hace un vendaje en espiral de 6 a 8 centímetros. El taping corrector en caso de periostitis tibial. Este montaje resulta ser útil en caso de tensiones tisulares sobre el periostio de la tibia. Su objetivo es corregir la posición del arco plantar y descomprimir las fibras del sóleo. La postura del paciente es en decúbito dorsal y la forma de la venda es en forma de I y de Y. Corrección mecánica de la bóveda plantar. El pie se coloca en ligera eversión. Empieza sin tensión desde la cabeza del quinto metatarsiano. Luego se ejerce una tensión del 50% hasta la altura del cuello del astrágalo, donde se sitúa la abertura de la Y. Las dos ramas de la Y ascienden sobre la parte anteroexterna de la pierna y se extienden un 50%. Venda y antivibración y descomprensiva. Se coloca un trozo de venda en extensión del 50% a lo largo de la tibia.
Corrección de las fascias. Se utiliza una venda en Y, la aplicación debe ser perpendicular con relación a las fibras del sóleo. Se colocan las riendas sobre la parte alta del sóleo, después a la vez se descomprime la zona con su mano. Se tira la venda en dirección de la corrección. Corrección de las fascias, se repite la operación una segunda vez y después una tercera vez, superponiendo las Y en la altura del sóleo. Tendinitis de Aquiles, stripping terapéutico. El mecanismo se trata de una inflamación del tendón que puede deberse a un traumatismo brusco o a microtraumatismos repetidos. Su objetivo es evitar todas las solicitaciones dolorosas del tendón. La postura del paciente. El paciente debe colocarse en decúbito ventral con el pie y la pierna fuera de la superficie. Durante la realización del stripping, el pie no debe inmovilizarse más de los 100 grados de flexión. Limitación de la flexión dorsal. Después de haberse colocado los anclajes, se coge un trozo de venda extensa de 8 centímetros y se realiza un corte en cada extremo para confeccionar los cierres en forma de braza-pie. La tensión elástica. Se coloca una venda de 3 centímetros sobre la parte posterior del calcáneo. Se ejerce tensión para colocar el pie en flexión plantar. Se cruzan las vendas a la altura del tendón doloroso y finalmente fije los extremos sobre el anclaje superior. Se repite la operación una o dos veces superponiendo las vendas de 3 centímetros hacia la parte distal del calcáneo. Para el cierre de montaje, para solidarizar las tiras activas, se cierra el montaje con un vendaje en la espiral de 6 a 8 centímetros. El taping drenante o destonificante para el tendón de Aquiles. El mecanismo ese se utiliza cuando deseamos drenar, oxigenar el tendón de Aquiles o cuando hay tensiones molestas. Su objetivo es drenar y descomprimir el tendón de Aquiles. Las posturas del paciente es en decúbito ventral. La forma de la venda es en forma de I. El conjunto del pie está en flexión dorsal. Este taping se coloca el anclaje se coloca sin tensión sobre la cara inferior del calcáneo, luego se mantiene el pie en flexión dorsal y adhiere la venda sobre el tendón de Aquiles hasta confluencia del sóleo y del gastrocnemio. El resultado del drenaje y la extensión del tendón de Aquiles se obtienen gracias a las arrugas que se producen en la venda durante los movimientos de la flexión plantar. Como último tenemos el taping tonificante para el tríceps y el tendón de Agullos. El mecanismo de este vendaje sirve para estimular y tonificar el conjunto de tríceps ural como ha estado de una lesión muscular o en caso de una reeducación del tendón de Aquiles con pérdidas de fuerza en el tríceps. Su objetivo es tonificar y sujetar los músculos posteriores de la pierna. La postura del paciente es en decúbito ventral. La forma del vendaje es en forma de Y. Y la colocación del anclaje, el tobillo se coloca en posición neutra. Se sitúa el anclaje sin tensión, como pueden ver aquí en las imágenes de enseguida. Se sitúa el anclaje sin tensión en la parte inferior del calcáneo y asciende hasta el tendón de Aquiles. Bueno, ahora lo que le vengo a hablar es sobre el desgarre de tríceps, el strapping terapéutico. Para empezar, esa es una lesión localizada en el gastrocnemio interno. Ese tipo de vendaje se llama de contrapresión, que inhibe o impide el dolor funcional. Entonces, el primer montaje que se realiza es comprimiendo el tríceps para así reducir la tensión muscular. Si ese tipo de vendaje no obtiene ningún efecto terapéutico, sino alivia el dolor, se necesitaría combinar con otros vendajes restrictivos. Entonces, el primer montaje, la persona tiene que estar de pie, apoyada sobre la pierna adelantada que queremos inmovilizar. Durante la realización de este strapping no se debe tener el pie a más allá de los 100 grados de flexión. Entonces, la colocación de la contrapresión se empieza por la parte distal, que ejerce una tensión del gemelo al 70% sobre la zona de lesión.
y rodear de manera que provoque un doblaje sobre la zona. La presión sobre la zona de lesión. Con trozos de Omnitape de 4 centímetros colocar en forma de espiga y así cumplir la zona que queda libre. Bueno, ahora el ligamento cruzado anterior, un strapping preventivo. Esta es una lesión grave, un esguince grave que puede ser ocasionado por movimientos bruscos, extremos, que va más allá de los rangos articulares. Lo que se necesita es impedir el comprimiento del ligamento cruzado anterior. Otra forma también de protegerlo es impedir el movimiento con relación de la tibia hacia el fémur. Entonces, impedir el avance de la tibia hacia adelante o cajón anterior. Se coloca una tensión de varias vendas de Extensa Plus de 3 centímetros desde la parte interna del muslo hasta la parte anterior de la tuberosidad tibial. Y esta se repite la misma operación, pero ahora en la parte externa. Y toda la venda debe cruzarse sobre la parte anterior de la tibia. Esguince de rodilla, ligamento colateral tibial, un strapping terapéutico. Pero para empezar, esta es una lesión que se combina la lateralidad y la flexión con un componente rotatorio que va más allá de los movimientos articulares. Las lesiones que afectan normalmente el compartimiento interno de la rodilla llegan a afectar el ligamento cruzado anterior. Entonces, el strapping impide los movimientos que ponen en tensión al ligamento colateral tibial, al bostezo interno y una extensión completa de rodilla. Entonces, se necesitaría proteger el compartimiento interno. Colocar 2 anclajes, colocar 4 tiras de Omnitape de 4 centímetros, superpuesta de cada una de ellas a la anterior. Después necesitaría reforzar el strapping y mantener las tiras activas. Colocar una primera venda de Extensa Plus de 8 centímetros en espiral. Esto sale del anclaje inferior del lado externo. Cruza por el compartimiento interno de la rodilla y termina sobre la cara anterior del músculo. Después se necesitaría ya reforzar la limitación de las amplitudes de flexión-extensión. Primero es proteger el compartimento interno, después reforzar la limitación de las amplitudes y después reforzar el strapping y mantener las tiras activas. Dolor meniscal, strapping antálgico. A menudo este dolor meniscal aparece cuando hay un comprimiento o aplastamiento sencillamente del menisco durante un movimiento forzado combinado con una flexión con una rotación interna o externa. El objetivo de esto es evitar las presiones meniscales importantes. Entonces, lo primero que se realizaría es limitar las amplitudes de flexión y extensión. Después de colocar los anclajes, disponer 4 tiras activas de Omnitape de 4 centímetros, superpuesta a cada una de ellas de la anterior hacia atrás delante del eje de flexión-extensión. Después, en el lado externo, colocar 4 tiras activas, iguales que limitar las amplitudes de flexión-extensión, pero con la parte externa. Después, reforzar el strapping y mantener las tiras activas. Colocar venda de 8 centímetros en espiral. Dolor en la articulación fibulotibial superior, strapping antálgico. Esto es un tipo de dolor relacionado con la hipermovilidad de la articulación superior con su bloqueo. El objetivo de esto es estabilizar la articulación. Esta conviene determinar la posición de la cabeza de la fíbula, que puede ser anterior o posterior. Entonces, colocar la cabeza de la tibia hacia adelante. Una vez realizado el anclaje de Extensa Plus de 3 centímetros, sirve como un amarre que colocar un Omnitape de 4 centímetros en parte de la posterior de la articulación, superior de la articulación, y ejerza una tensión hacia adelante. Después reforzar el montaje con otro trozo de Omnitape de 4 centímetros. Entonces, después de esto se realiza ya estabilizar la fíbula, que es colocar una última tira circular con una Extensa Plus de 3 centímetros. Debe apoyarse ligeramente a la altura de la fíbula.
El taping para la aponeurosis se utiliza para relajar la fascia plantar. El paciente debe estar en decúbito prono con una dorsiflexión y el taping tiene que tener 0% de tensión. El tipo de taping es de abanico. Con una mano se tiene que ir extendiendo los dedos, tiene que tener los dedos en extensión y con la otra se tienen que dar golpecitos para ir pegando el tape. El anclaje se pone desde el calcáneo y se utiliza más que nada para relajar la fascia plantar. El drenaje del tendón de Aquiles se utiliza para, pues más que nada para drenar y también se utiliza para descomprimir el talón de Aquiles. La venda es en forma de I y el paciente tiene que estar en decúbito prono. Tiene que haber una dorsiflexión. El tape no tiene que tener nada de tensión. Tiene que ser recorrido desde el calcáneo hasta el sóleo. Hola, mi nombre es Angélica Diane Mesa Palafox y voy a hablarles sobre el taping corrector en caso de pie plano. Este se usa para el hundimiento del arco plantar, que se puede ocasionar en diversos problemas como periostis o el síndrome limpiaparabrisas. El objetivo es corregir y estimular la bóveda plantar. La postura del paciente es en decúbito dorsal y la venda es en forma de Y con un anclaje que abarca todo el pie. El pie se coloca en una ligera Para la corrección de la bóveda plantar, el pie se coloca en una ligera eversión. Se empieza por la cabeza del quinto metatarso sin tensión. Ubicamos la cabeza del quinto meta. Sin tensión. Luego se ejerce una tensión del 50% hasta el cuello del astrágalo, donde se sitúa la abertura de la Y. Hasta el astrágalo. Las dos ramas de la Y ascienden por la parte anteroexterna de la pierna y se tensan al 50%. El resultado es que la tensión ejercida sobre la venda impide el hundimiento del arco plantar y estimula los músculos intrínsecos. Ahora seguimos con el taping para drenaje de rodilla. Este montaje se utiliza en caso de edema o hematoma en la rodilla. El objetivo es descongestionar la articulación, favorecer el drenaje y la reabsorción del edema y del hematoma. La postura de mi paciente es en decúbito dorsal y si es posible con la rodilla flexionada a 110 grados. Si no se puede, debe estirar la piel con su propia mano para la colocación posterior en decúbito ventral con la rodilla en extensión. Ahorita aparecerá el siguiente video donde se puede mostrar cómo es la colocación posterior. Para el drenaje anterior, la colocación del primer abanico se coloca la base por encima de la rodilla. La primera hebra rodea la rótula, la segunda, tercera y cuarta hebras pasan por encima de la rótula y se colocan sin tensión. La colocación del segundo abanico, como se puede observar ahí, se realiza de la misma forma que las anteriores. Las hebras pasan por encima de las otras hebras
del primer abanico en diagonal a relación con las anteriores. Como resultado, aquí se puede observar cómo queda el vendaje para drenaje de rodilla. El drenaje posterior se coloca el anclaje por encima de la fosa popliteo. Las 5 hebras se aplican sin tensión y perpendicularmente en la cara posterior de la rodilla. De igual manera, para fijar el pegamento de las vendas, podemos utilizar el mismo papel con el que viene la venda para que el pegamento se active, rozando por encima de ella.